Quienes me siguen en redes sociales, especialmente en X, recordarán que el martes 14 de enero hubo un episodio relacionado con un conato de blasfemia contra la Virgen María por un colectivo homosexual vinculado a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ese fue un día que comenzó, digamos, con el anuncio de este acto de blasfemia. Terminó el día, un día bien azaroso, ¿no? Lleno de cambios en torno a esta noticia, y terminó de forma aceptable para nosotros los católicos, pero con un episodio, una intervención trágica, patética, triste, deplorable, del arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio. No sorprendente, porque, digamos, es lamentablemente su patrón de conducta, de simplemente haber desaparecido, pulverizado, lo que significa ser un pastor en una arquidiócesis. Pero sigue siendo decepcionante porque uno espera del sucesor de los apóstoles que actúe como sucesor de los apóstoles. Ese es un reflejo que tenemos los católicos. Podrá no gustarnos el arzobispo de Lima, podrá ser una persona completamente inútil en el cargo y una persona que tiene que ser constantemente desbordada por la acción de los católicos. Pero si somos católicos, creemos firmemente en la estructura jerárquica de la Iglesia, no como burocracia, sino establecida por Jesucristo. Él ha dejado las llaves a Pedro y a los sucesores de los apóstoles. Y para la arquidiócesis de Lima, para el rebaño de fieles católicos de Lima, el sucesor de los apóstoles es Carlos Castillo Matasoglio. Y en consecuencia, la potestad sacramental, el hecho de que nosotros podamos confesarnos con un sacerdote en Lima, el hecho de que hayan sido ordenados sacerdotes en Lima, es una potestad que nos viene a través del sucesor de los apóstoles, en este caso, Carlos Castillo Matasoglio. Pero para que esto no sea una vituperación o un insulto a Carlos Castillo, voy a describir simplemente los hechos de manera cronológica, ¿no? ¿Qué sucede el martes 14 para los que no están enterados? El martes 14 de enero de 2025. Aproximadamente a las 6 de la mañana, hora de Lima, ¿no? Esta es la hora centro de los Estados Unidos. Se hace pública se comienza a promocionar un evento que se organizado por la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, anunciando que en su auditorio muy bonito, que se encuentra no en la sede principal de la universidad, sino en el distrito de San Isidro, que es el distrito más tradicional, más bonito, más chic, si quieren, de Lima, ¿no? Va a haber una obra de teatro que se llama María Maricón, puesta por unos actores homosexuales que, utilizando el lenguaje progre pretende dar una visión distinta y transgresora. Básicamente lo que va a hacer es tener una serie de homosexuales vestidos de santos y de la Virgen María para burlarse de la religión, algo que ellos no están dispuestos a aceptar, pero ellos no dicen que es una burla de religión, es una expresión, usan todo el lenguaje progre y lo voy a abordar en otro punto de vista, como, digamos, no hay un solo punto de encuentro y de diálogo con la manera como ellos ven las cosas, o sea, que ni siquiera gastar la energía en explicarle cómo es un abuso contra la libertad religiosa, un abuso contra la identidad de lo que debería ser una pontificia Universidad Católica del Perú, etc. Pero sigo simplemente con la cronología. Se avisa esto y hacia las 9 de la mañana, siempre hora de Lima, ¿no? Y la noticia se hace extremadamente viral por reacciones de católicos como quien les habla, ¿no? Y pedimos la intervención de las autoridades de la Universidad Católica, entre ellas la del arzobispo de Lima, que por ser arzobispo de Lima le corresponde la posición de gran canciller de la Pontificia Universidad Católica. A las 11 de la mañana ha rebotado en todos los medios y ya es noticia nacional. Y son
son organizaciones civiles las primeras en comenzar a reaccionar. Hacia mediodía, el Ministerio de Cultura del Perú publica un documento diciendo la persona que le dio a este evento el carácter de interés cultural lo hizo sin la aprobación de las autoridades y nosotros rechazamos este evento y le quitamos la característica de evento de valor cultural. Esta no es una cosa menor, porque en el Perú, para que los eventos, digamos, culturales tengan esa característica de eventos culturales, necesitan la aprobación del Ministerio de Cultura y esa trae una serie de beneficios, como el hecho de poder aplicar a asistencia de fondos públicos, no tener que pagar impuestos sobre las entradas que se pagan. Es decir, hay una serie de beneficios que vienen con la declaración de que es patrimonio cultural. En diciembre, un funcionario de cuarta clase del ministerio había declarado que este evento era un evento de interés cultural y el Ministerio de Cultura, visto el escándalo, denuncia este evento y dice que está en contra de los valores religiosos, que los valores religiosos son mucho más importantes como valores culturales que este grupo de homosexuales que han decidido poner una obra de teatro durante 2 días, 30 y 31 de enero, estaban planeados, no cuenta con el apoyo. Luego, la siguiente reacción viene de la Municipalidad de San Isidro, diciendo que exigen que la Universidad Católica suspenda este evento, ¿no? Nadie en la iglesia reacciona y varios católicos comienzan a convocar a un acto de protesta y se organiza un acto de protesta completamente espontáneo de católicos que van a este local del local cultural de la Católica a protestar. Van con algunas pancartas, con una imagen de la Virgen de Fátima, comienzan a rezar el rosario y esto hace que a las 5 de la tarde la Conferencia Episcopal Peruana publique un comunicado exhortando a las autoridades de la Universidad Católica y a la autoridad religiosa, entre comillas, es decir, básicamente pidiéndole al arzobispo de Lima a que tome cartas en el asunto porque ellos creen que este es un insulto. O sea, la reacción básicamente de los medios de comunicación, de los organismos civiles, ¿no? O sea, Ministerio de Cultura, Municipalidad de San Isidro, estas reacciones finalmente mueven a que a las 5 de la tarde la Conferencia Episcopal Peruana publique un comunicado. Un comunicado bueno, un comunicado meritorio, un comunicado claro, que debió haberse publicado mucho antes, pero bueno, toda conferencia episcopal es una burocracia, toma tiempo ponerse de acuerdo, ¿no? A las 6 de la tarde se publica un comunicado de la Pontificia Universidad Católica diciendo que esto jamás estuvo autorizado, ¿no? Y que esto está mal, que fue una iniciativa independiente tomada sin el permiso de las autoridades y por si acaso es obvio que las autoridades de la Pontificia Universidad Católica, que son completamente liberales, anticatólicos, progresistas y lo que en el Perú se los conoce como caviares, porque como saben ustedes, caviar es un bocadillo muy exquisito, muy fino. Y buena parte de esta izquierda en la Pontificia Universidad Católica son gente de familia adinerada que sigue viviendo muy bien, con vida de jet set, pero son de izquierda, muy antirreligiosos, muy anticatólicos. Pero la Universidad Católica es la universidad más adinerada del Perú. Y en consecuencia, trabajar en la Universidad Católica se vive muy bien. Pero para poder vivir bien, necesita mantener el estatus de universidad pontificia, necesita mantener el estatus de universidad católica y entonces tiene que conservar ciertas apariencias. Y por eso es que las autoridades terminan tirando debajo del bus a esta facultad diciendo que esta ha sido una iniciativa independiente y que han procedido enérgica y valientemente a cancelar el evento, ¿no? Como digo, en otro punto de vista, en mi próximo punto de vista voy a abordar cuál ha sido el debate cultural acá y las quejas de represión, censura, fanatismo religioso, falta de libertad de expresión, etcétera, etcétera. Ese es otro tema, ¿no?
Pero finalmente, alrededor de las 11:30 de la noche, y en consecuencia, para efectos prácticos, ya no el día martes, finalmente el cardenal, que es la máxima autoridad de la Pontificia Universidad Católica, el cardenal Castillo Matasoglio, publica un comunicado absolutamente patético y mezquino y vergonzoso, ¿no? Y para que vean que no es una cuestión de mis adjetivos, les leo las partes principales, ¿no? Es farragoso, verboso, ilógico, como son las homilías, como son los artículos, como son todas las cosas que produce don Carlos Castillo Matasoglio, que además, digamos, reclama ser un intelectual pues de polendas. No lo es, nunca lo fue, ¿no? Pero este es lo que dice el comunicado, ¿no? Él escribe este comunicado como carta del gran canciller cardenal Carlos Castillo a la comunidad universitaria de la PUC. O sea, no es a sus fieles, que son los escandalizados, sino a los niños bien de la Pontificia Universidad Católica. Y dice que este festival ha causado profunda indignación y que es una publicidad injuriosa hacia nuestra fe cristiana, porque digamos, el afiche, digamos, de promoción de este evento ya es en sí mismo blasfemo, ¿no? Sale este hombre pintado de mujer. Él es uno de los homosexuales que está, digamos, que es autor y actor de esta obra de teatro, entre comillas, vestido de la Virgen María, ¿no? Y él dice que el evento ha sido ya suspendido hasta que se rectifiquen los elementos agresivos e irrespetuosos contra la fe de nuestro pueblo. Dice la carta del gran canciller, ¿no? Que firma como gran canciller, no como arzobispo de Lima, y dice: la Pontificia Universidad Católica del Perú sale a defender. La Pontificia Universidad Católica no comparte este tipo de actitudes, sino que existen personas o grupos que, debiendo representarla con fidelidad a sus fines, se permiten realizar acciones opuestas al espíritu fundacional y vigente de nuestra universidad. Falso. La Universidad Católica, por si acaso, fue fundada por un gran católico, José de la Riva Agüero, que dejó un enorme patrimonio para que la universidad existiera, con la condición de que fuera profundamente católica, precisamente porque la universidad estatal muy prestigiosa en el Perú, la Universidad de San Marcos, se había convertido en un centro de ateísmo y de anticatolicismo. Hoy en día, la Pontificia Universidad Católica del Perú es el principal centro de secularismo, anticatolicismo y ateísmo del Perú, mucho más que la Universidad de San Marcos, ¿no? Y dice: en la PUC impera e imperará siempre una sana conversación sobre problemas humanos suscitados por diferentes factores, incluso religiosos, que pueden generar repercusiones graves para la vida de las personas, especialmente en los más jóvenes, cuya autenticidad los lleva a poner de manifiesto una realidad que nos interpela a todos, ¿no? Bla, 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 para decir, por si acaso, no está mal que este grupo de jóvenes haya querido hacer esto, pero está mal que no hayan consultado y que lo hayan hecho de esta manera independiente, ¿no? Y acá es donde viene, digamos, la parte central de su crítica, ¿no? Y dice: así como hubo y aún hay en la Iglesia una real agresión desde sectores denominados católicos que hicieron de la fe una ideología para dominar y destruir personas, y por ejemplo se dedicaron a enriquecerse a costa de una caprichosa interpretación del acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano, así también en la PUC existen personas que frivolizan nuestra fe, pero no se trata de toda la comunidad universitaria que conforma la PUC. Para todos aquellos que no están familiarizados con los líos en el Perú, ¿qué cosa significa esto? ¿A qué viene esto? Es totalmente ilógico, no tiene sentido, no tiene norte ni sur. Les explico. En ocasiones anteriores, el cardenal Carlos Castillo Matasoglio ha denunciado a la comunidad a la que yo pertenezco, de la que he sido expulsado por el Papa Francisco,
pero Dios me ha llamado a esta comunidad que es el Sodalicio de Vida Cristiana y en consecuencia pertenezco, espiritualmente pertenezco. No vivo en una comunidad, no asisto a una comunidad, estoy viviendo solo por mi parte en Denver, como en obediencia al Papa, y es una decisión que yo voy a apelar con otro pontífice, ¿no? Pero sigue siendo mi comunidad y a quien le pese mala suerte, voy a seguir llamando mi comunidad. El cardenal Carlos Castillo Matasolio ha dicho que mi comunidad, que tiene enormes frutos apostólicos y pastorales y que ha cometido errores y abusos que han sido aceptados y por los cuales ha estado intervenida durante 10 años, ¿no? Por si acaso. El cardenal Carlos Castillo Matasolio dice que es solamente una invención ideológica creada durante la Guerra Fría. Ese es todo lo que es. No es una comunidad donde hay sacerdotes consagrados, gente que ha dedicado su vida, además de gente que ha hecho error, gente que ha tenido vida ejemplar, que sigue teniendo vida ejemplar, que ha inspirado a decenas de miles de personas en distintas partes del mundo a vivir su fe cristiana y vivir su solidaridad con los pobres, en lugares donde el trabajo de servicio a los pobres, como en la arquidiócesis de Denver, más importante que hay, está vinculado a la comunidad. Entonces, para el cardenal Carlos Castillo Matasolio, el sodalicio es solamente esta institución ideológica, ¿no?, que además supuestamente se ha enriquecido, entre comillas, con una interpretación caprichosa del concordato Iglesia-Estado. ¿A qué se refiere Carlos Castillo Matasolio? Mi comunidad inició algunos cementerios que han sido sustento económico para la comunidad, porque toda comunidad religiosa necesita recursos económicos, ¿no? Y si comparan las propiedades del sodalicio con la de los jesuitas solo en el Perú, ¿no?, cualquier otra comunidad es una pulga comparado a las posesiones, a las riquezas de los jesuitas. Pero como los jesuitas son de izquierda, son progres y son amigos de Carlos Castillo Matasolio, Carlos no los ataca, ¿no? Nos ataca a nosotros. Y por si acaso, estos cementerios fueron realizados como misiones. ¿Por qué? Porque la comunidad también hace un apostolado para tratar bien a los muertos. Es una de las obras de misericordia, enterrar a los muertos. Y hace un apostolado con la celebración de la misa, la asistencia pastoral de las personas que están sufriendo por la muerte de sus seres queridos, etc. ¿Estos cementerios son cementerios rentables? Sí. Y parte de la rentabilidad está en el hecho de que en el concordato que se firmó en 1979 entre la Santa Sede y el Perú, ese concordato reconoce que las misiones católicas están exentas del pago de impuestos. Entonces, el éxito de mi comunidad con estos cementerios fueron básicamente presentados como el hecho de que la comunidad no pagaba impuestos. Por si acaso, para evitar esa creencia y ese escándalo, hace mucho tiempo que la comunidad ha transferido estas misiones a organizaciones civiles que pagan impuestos. Hace mucho tiempo que pagan impuestos. Y esto lo sabe Carlos Castillo Matasolio. Pero Carlos Castillo Matasolio quiere seguir insultando al sodalicio porque lo odia. Y un pastor que ha sido nombrado para ser sucesor de Pedro y cuidar de su grey, de toda su grey, incluso a los que no les gustan, que tenga estas palabras que no vienen nada al caso. O sea, acá se trata de una blasfemia de la Pontificia Universidad Católica. ¿Y qué es lo que hace el gran canciller de la Pontificia Universidad Católica? Número uno, sale a defender a estos líderes corruptos, inmorales y anticatólicos que están en buena parte de las posiciones fundamentales y decisivas de las autoridades de la Universidad Católica. Sale, número dos, a minimizar esta blasfemia que ha ofendido a los católicos al punto que los católicos fueron en masa a presentarse. O sea, nadie los organizó. En redes sociales dijeron, tenemos que protestar, pero estaban organizando una protesta, me parece que para el día viernes 17.
para las 7 de la noche había una multitud ahí rezando el rosario con una imagen de la Virgen de Fátima, autoconvocada. Al día siguiente, por si acaso, el día 15, hubo una protesta, entre comillas, de los grupos LGBT y eran 8 personas que sostenían una bandera LGBT y se cubrían la cara y daban la espalda de la vergüenza que les daba de estar ahí, de ser cuatro para que vean la equivalencia, ¿no? Entonces, la parte principal que el cardenal debería dedicar para denunciar esta afrenta contra la fe, la utiliza para atacar al sodalicio, que no tiene nada que ver, salvo el hecho de que un sodalite expulsado, como yo, intervine en redes sociales y mi intervención tuvo respuestas masivas. Movilizó a mucha gente que se informa a través de mi cuenta de X de lo que está pasando en la iglesia. Y esta es la razón por la cual él ha visto este lío no lo tendríamos si es que no hubiera sido, entre comillas, el sodalicio. Dicho sea de paso, todos mis hermanos sodalites que no han sido expulsados, como yo, están en este momento en Asamblea General, todos los perpetuos están en Asamblea General en la ciudad de Aparecida, en el Santuario de Aparecida, en Brasil, todo el mes de enero. En consecuencia, no ha habido una conspiración del sodalicio. Ha sido yo como individuo, junto con otros que no son del sodalicio, quienes hemos puesto la atención sobre esto, porque estamos en una batalla cultural de la que voy a hablar en mi próximo punto de vista. Pero este es el calibre del arzobispo de Lima que nosotros tenemos. Y esto lo digo no para insultarlo o para denigrarlo. El cardenal Carlos Gustavo Castillo Matasoglio se refleja solo, no necesita a nadie, ¿no? Y él simplemente sigue, digamos, defendiendo a la Pontificia Universidad Católica del Perú y concluye diciendo: con el Papa Francisco, nuestro pontífice, estamos ya en la PUC, en camino sinodal irreversible, reformándose como toda institución católica. Convoco a todos los estamentos de la universidad a renovar el compromiso con el sentido, los fines y los principios que nos constituyen, deponiendo intereses particulares en favor del bien de toda la comunidad universitaria. Qué lindo, esas son sus palabras, ¿no? Y firma Carlos Castillo Matasoglio, gran canciller. Penoso, absolutamente penoso, que lo que debería ser una denuncia que no tiene ningún tipo de adición o de comentario, ningún tipo de patada a nadie que no tiene nada que ver con esto, se convierta en lo que se termina convirtiendo. Y siendo sobre todo, además, una aberración completamente ilógica. Miren, el cardenal Carlos Castillo Matasoglio tenía que intervenir porque primero es arzobispo de Lima y segundo es gran canciller de la Pontificia Universidad Católica. Y sin embargo, en las redes sociales, yo nunca dije que intervenga Carlos Castillo, nunca lo provoqué. Era obvio que esta situación caía en sus manos. Pero no me interesaba, ¿por qué? Porque yo sé que está a favor de estas organizaciones woke, yo sé que él prefiere estas organizaciones y que simplemente el suceso de los hechos, la rebeldía de los católicos y de las organizaciones públicas estatales le forzaron la mano a salir a protestar algo que él apoya. Un arzobispo que coronando a la Virgen María se enojó y dijo: ¿qué hago haciendo esta tontería? La coronación de la Virgen María. ¿Cómo no va a estar de acuerdo y estar confortable y tranquilo de que haya esta obra María Maricón, ofendiendo a la Virgen, que él mismo en palabras, no sabía que el micro estaba encendido, lo dijo en la iglesia de la Merced en el centro de Lima, en una de las iglesias más históricas del Perú, con la devoción que es la patrona de las Fuerzas Armadas del Perú? Entonces, es obvio que él no quería intervenir en esto, y por eso es que yo no esperaba que él lo hiciera.
De hecho, con que la Universidad Católica anunciara que este evento ya no se iba a realizar, suficiente. Pero sale el Castillo Matasoglio con este comunicado, pateando a quien no tiene por qué patear, salvo por sus fobias personales, que las puede tener, las tenemos todos. Pero eres arzobispo de Lima, eres sucesor de los apóstoles, el Papa te ha hecho cardenal, un poquito de talla humana. Humana, y digo humana como opuesto a cristiana, porque para alguien que dice que coronar a la Virgen María es una estupidez, para alguien que dice que no hay que regresar a misa porque todavía puede haber COVID ahí dando vueltas, yo no estoy seguro, para alguien que cree que una institución como el sodalicio solamente fue fundada por razones puramente ideológicas y que todos sus miembros son perversos y tienen que ser castigados de alguna forma, todos, y todos los que lo siguen, y todos los que se han visto beneficiados espiritualmente, yo no creo que crea en los sacramentos. Yo no estoy seguro que crea en las grandes verdades de la fe católica, que Dios es uno y trino, que Jesucristo ha resucitado, que la Virgen es virgen. Creo que él no cree en esas cosas, pero no lo sé. Sin embargo, como no quiero que los fieles estén escandalizados el día que él sea confrontado con esto y diga, yo no creo en ninguna de estas estupideces. Ya lo he insinuado con sus actos. Nadie se convierte frente al Santísimo Sacramento. Son sus palabras. Entonces, es obvio que está de acuerdo con esto, es obvio que está de acuerdo con este episodio y que tiene que salir porque ya no tiene, lo único que le queda es tratar de salvar a ese nido de progresismo anticristiano que se ha convertido en la Universidad Católica. Y que en este documento diga, así como hay, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? Ni siquiera digo la sensibilidad pastoral, religiosa, la lógica. ¿A qué viene? ¿Qué tiene que ver que unos homosexuales hagan una obra blasfema, ofendiendo la fe de la gente sencilla, con la existencia del sodalicio? ¿Qué tiene que ver? Nada, salvo sus prioridades y sus fobias. Eso es lo que nos ha tocado, eso es lo que vamos a tener que seguir sufriendo los católicos. Ofrezcamos por él, porque al final del día queremos que se salve, como todos los cristianos, que se salve. Y recemos por su salvación. Que tengas un buen día.